Amigos televidentes, bienvenidos a su programa En Voz Alta. Les saluda Ramsés Betancourt. Qué gusto poder estar con ustedes en este programa. Vamos a acompañarnos el día de hoy de Carlos Lee, quien es profesor, y también del profesor y sociólogo José Lazo. Bienvenidos a ambos a este programa. Gracias por la invitación. Vamos a, amigos televidentes, a hablar de un tema que básicamente es poder educar, ¿no?, a los televidentes con nuestros invitados, y es sobre consenso social. ¿De qué estamos hablando? Para poder definir y que la gente pueda entender esta terminología. Profesor Lazo. Gracias por la oportunidad, como siempre, y lo felicito por el programa. En efecto, desde el punto de vista sociológico, el consenso social es una condición en la que todos los grupos llegan a acuerdo, en tanto conocimiento, conciencia e intereses son satisfechos por las condiciones que se estén debatiendo en ese momento. Ahora, esta es una posición muy particular que generalmente no se logra en nuestras sociedades como tal, porque hay diferencias de intereses con diferentes actores dependiendo de las temáticas que se vayan atendiendo. Entonces, el consenso social, si bien es una aspiración, es muy difícil conseguirlo en sociedades en las que hay mucha carencia, mucha desigualdad y principalmente que los intereses no se vean representados de los diferentes grupos. Ahora, profesor Lee, si bien es cierto lo que ha dicho el profesor Lazo, llama a que realmente parte de la sociedad esté involucrada para poder llegar a un consenso social. En Panamá sabemos que hay representaciones de grupos sociales dentro de distintos temas. ¿Cree usted que se llegan realmente a consensos aquí en Panamá? Mira, el consenso es un proceso, que como bien explicó el profesor Lazo, es un consenso que requiere de algunas condiciones para que se pueda dar un consenso. Y la principal de las condiciones debe ser la información de calidad. O sea, nadie puede llegar a consenso si no está bien ilustrado, si no tiene conocimiento de la materia de que se está discutiendo. Y una de las dificultades que se presenta a nivel de la sociedad para tener consenso es que cuando se trata de información oficial, carecemos de información de calidad. Toda vez que los gobiernos, no todos los gobiernos, suelen tener temor de ser transparente y de dar información de calidad a la ciudadanía. Entonces ese es el primer obstáculo que se encuentra uno para poder generar un consenso, ¿no? El otro elemento es que haya igualdad en todos los que participan para lograr el consenso, igualdad en todos los sentidos, que haya equilibrio en las condiciones de todos los que están involucrados en un consenso, y eso también es otra dificultad que hay que superar, porque hay diferencias que son producidas por un sistema económico injusto que genera desigualdad, desequilibrio, inequidad. Entonces tú no puedes sentar en una mesa a una persona que tiene como prioridad la comida diaria con una persona que lo que está buscando es cómo le rebajan el combustible para su helicóptero. Entonces, ¿cómo logras consenso con intereses tan desiguales, ¿no? Que era lo que apuntaba el profesor? Los intereses, deben haber un acercamiento de intereses para poder construir consenso. Con intereses tan disímiles, tan separados, tan distantes, entonces eso dificulta un consenso social. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a recientes años, hubo varios temas que se podría decir que llegaron a un consenso social, básicamente, que de una u otra forma el gobierno tuvo que intervenir porque eran temas que realmente la gente estaba pues saliendo a las calles, buscando ese consenso de que le rebajaran el combustible, de que no se siguiera el tema de la mina, pero habían sectores que decían, bueno, yo represento al grupo de la sociedad, pero el panameño de a pie decía que no me representan. ¿Cómo lograr, ¿no?, realmente esa representación para poder llegar a esos consensos? La representación en tanto diferentes grupos está vinculada principalmente a diferentes intereses de los actores sociales. En el caso de las coyunturas del año pasado, si bien había una situación muy particular que hacía coincidir en alguna medida intereses de diferentes grupos, no había un grupo como tal que representara a todos por igual. Entonces, eso lo pudimos ver precisamente en las calles, en las diferencias que se dieron posteriormente entre los mismos grupos protestantes, fundamentalmente porque en efecto todos estaban en contra de la mina,
de la mina y del contrato minero, que son dos elementos que debemos considerar, porque unos más que otros en el tema del caso del contrato decían que era un contrato nefasto, pero no estaban en contra totalmente de la actividad minera como tal. Entonces, habían otros grupos que en efecto tenían la vinculación específica de estar contrario a la actividad minera como tal. Entonces, se conjugan todos en una coyuntura muy particular que genera precisamente una posición frente a un actor fundamental que era el gobierno nacional en ese momento. Pero hoy la coyuntura se abre nuevamente y en efecto vamos a ver ahora sí la diferencia de intereses en los diferentes grupos, en donde ya esa posición que tenían el año pasado va a ser discordante a la hora de tocar ese tema y otros temas en la coyuntura nacional, como la Caja de Seguro Social, por ejemplo, que son otras vinculaciones y discusiones que se van a dar. Me gustaría hacer una acotación, que hay una deformación cuando se maneja el tema de las organizaciones de sociedad civil, y el estribillo que se pone a quién representan. Yo creo que ninguna organización de la sociedad civil pretende representar a nadie. Las organizaciones de sociedad civil son agrupaciones de personas o de organizaciones que tienen un interés común y que se organizan para proyectar sus programas y defender o promover los objetivos de la organización. Son de la sociedad civil para diferenciarlo de los partidos políticos, pero yo llevo más de 40 años trabajando en organizaciones de sociedad civil y nunca en ninguna de las que yo participo pretenden ser representantes de nadie. A la sociedad no la representa nadie como tal, o sea, y quien pretenda decir que representan a la sociedad civil, en términos jurídicos podríamos decir que los puestos de elección representan a quienes votaron por ellos y ni siquiera en esas circunstancias que jurídicamente podríamos plantear de que hubo una delegación a través de una votación, ni así se realiza realmente una adecuada representación, porque al final cuando el diputado adquiere la curul, él no consulta con los electores si ese es su interés, su propuesta. Claro. Entonces yo creo que aquí hay un tema de que muchas veces los medios tienen la responsabilidad por no manejar bien el tema de las organizaciones de sociedad civil. Ninguna organización de sociedad civil pretende representar a nadie. Es un concepto, así como los partidos políticos tienen sus metas, sus objetivos, sus estatutos, y ellos no representan a nadie, es una agrupación con interés común que organizadamente luchan por objetivos y metas. No es diferente en las organizaciones de sociedad civil. El concepto de organizaciones de sociedad civil es para diferenciarlo de los partidos políticos, y la diferencia esencial es que los grupos y organizaciones de sociedad civil no se organizan para luchar por el poder, y los partidos políticos ese es su objetivo, pero son organizaciones que representan a sus miembros. Ha mencionado usted el tema de los medios de comunicación, se lo consulto yo como periodista, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando uno va a una conferencia de prensa, siempre dicen representantes de la sociedad civil. Me gustaría que le pueda explicar también a los colegas. Eso es inadecuado. Ellos no representan a la sociedad civil. Quienes dicen que representan son los medios, que insisto que manejan de manera inadecuada eso, ¿no? El que digan organizaciones de la sociedad civil está bien, pero que no representan a la sociedad civil. Claro, y el televidente se lleva el mensaje. Claro, y entonces por eso la gente común y corriente reclama quién los eligió, cuando ellos me dijeron que querían representarme. Entonces son gente que tienen motivación, que tienen propósitos comunes y se organizan. El resto de la sociedad civil no está desorganizada y se le hace más difícil conquistar propósitos o lograr objetivos. Claro. Por su desorganización, pero no representan. Y es insisto que es un mal manejo de los medios de comunicación social. Creo que al final se llevan ese mal mensaje, profesor Lazo. Bien, sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el profesor Lee en tanto organizaciones de la sociedad civil, pero hay un elemento central que la gente no considera, son el tema de los movimientos sociales como tal.
Un movimiento social es un grupo de personas que se organiza, puede estar organizado o no organizado, porque los movimientos sociales pueden ser espontáneos dependiendo de la coyuntura que se esté dando, o permanentes en la medida en que se organizan como tal frente a intereses muy particulares. Hay dos puntos que quisiera rescatar de lo que dijo el profesor Lee. Un tema es la información, que debe ser de calidad para que la gente pueda tomar decisiones, en tanto buscar los consensos específicos. En efecto, hay una acción comunicativa que es fundamental entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, sean grupos de la sociedad civil, sean movimientos sociales, que necesitan tener la información para la toma de decisiones, pero también hay un elemento en el centro que se llama conciencia social de su posición para defender sus intereses. Y se dan ese tema de desigualdad. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausa comercial. Usted no le cambie, estamos en breve con ustedes para continuar aquí en Voz Alta. Estamos de regreso, amigos televidentes. Seguimos conversando con el profesor Lazo y también con el profesor Lee sobre el tema del consenso social. Profesor Lazo, usted me tocaba un tema importante justo en medio de la pausa. Sí, era importante también retomar el tema de cuál es el papel que tiene la sociedad civil organizada y los movimientos sociales en tanto decisiones del Estado, porque generan, o del gobierno, perdón, hay que tener mucho cuidado con los conceptos. El gobierno toma decisiones y la sociedad civil organizada y los movimientos sociales son el equilibrio en tanto las decisiones que se toman, generando precisamente lo que llamamos gobernanza. Hay dos conceptos que debemos tener bien diferenciados: uno es gobernabilidad y el otro es gobernanza. La gobernabilidad se refiere precisamente a la posición de tomar decisiones dentro de los órganos del Estado, y la gobernanza se refiere precisamente a los elementos de comunicación necesarios para la toma de decisiones con los grupos organizados, sociedad civil, movimientos sociales. La comunicación, como lo ha dicho muy bien el profesor Lee, es sumamente importante en tanto información, en tanto conciencia que tengan los grupos frente a esto. Entonces, al final, tienen un papel, el equilibrio de las decisiones del gobierno. Ahora, si bien es cierto, este gobierno le tocan varios temas importantes que tienen que llegar a consensos para poder tener algún tipo de soluciones. ¿Cuáles son esos temas que ustedes consideran, le pregunto a los dos, que son necesarios que se tomen en estos momentos en la marcha y que se pueda llegar a un consenso para poder tener algún tipo de solución? Le pregunto a los dos. Yo adelanto un poco una reacción cuando tú hacías la pregunta. O sea, los gobiernos no necesitan de consenso para gobernar. Los gobiernos todos tienen un mandato legal y constitucional que deben ejecutar. Lo que sucede es que una cosa es poder realizar tu responsabilidad gubernamental de administrar la cosa pública con legitimidad y aprobación de los ciudadanos, y otra cosa es en contra de o a pesar de. Eso va a identificar un modelo de gobierno. Pero poner como condición de que el gobierno necesita producir consenso para poder hacer lo que tiene que hacer sería, por una parte, descargarle responsabilidad que tiene el gobierno. El gobierno tiene obligaciones que no dependen del consenso, que es hacer una buena gestión gubernamental, hacer una buena gobernanza, o hacer una buena gestión de la cosa pública. Lo otro es que los gobiernos en su metodología de gobierno incorporen el tema de la consulta popular, el producir consensos en temas importantes, de manera que la gestión de gobierno se logre con legitimidad popular y apoyo popular, ¿no? Pero no es una condición para que se gobierne. La condición es haber vencido en un proceso electoral, y eso les da a ellos la obligación, más que todo, de asumir las responsabilidades establecidas por las normas, tanto constitucionales como las legales. Ahora, menciona usted el tema de que el gobierno no debe llegar a un consenso, pero por ejemplo, en el tema de la Caja del Seguro Social, esta semana se envían varias invitaciones a representantes de los partidos políticos precisamente para eso, para poder llegar a consensos y tomar decisiones en cuanto al tema de la Caja del Seguro Social. ¿Concuerda usted con la opinión del profesor Lee?
Bueno, él tiene razón en tanto la legitimidad que tiene un gobierno a la hora de haber sido elegido. También tiene razón en tanto que el gobierno podría no necesariamente tener esos puentes de consulta necesarios en algunos temas. Pero en efecto eso no ha funcionado de esta manera. O sea, estas democracias que tenemos en este momento, que son democracias precisamente representativas, le da precisamente la potestad de administrar la cosa pública de la forma que mejor convenga. Y precisamente eso es lo que genera conflicto social en la población. O sea, las democracias participativas son lo que debe en alguna medida producir los consensos que estamos buscando. Y yo creo que sería saludable para el gobierno nacional como tal en este momento abrir los canales de participación necesarios, pero una participación real. Nuevamente retomo el tema de la información y conciencia necesaria para que la población pueda en alguna medida entender la realidad de este asunto. El problema es que en las coyunturas anteriores los gobiernos, por ejemplo el gobierno anterior mintió mucho con respecto a temas muy particulares, como el tema de la gasolina como tal. En algún momento dijeron que no se podía, después sí se pudo. A los grupos indígenas se les dijo que les van a dar esto, no le dieron nada. En el tema de la mina se dijo esto y después se dice lo otro. Entonces genera un nivel de desconfianza en los actores que deben estar participando en ese consenso como tal. Y esos niveles de desconfianza creo que deben ser evitados por este gobierno, principalmente en los temas que vienen hacia adelante, que son muchos, la verdad, y que yo recomendaría, si bien el profesor le tiene razón, debe generarse los puentes de comunicación necesarios entre los diferentes actores para, ya creo que Panamá no aguantaría un año más de crisis como la que hemos vivido. Profesor, ¿qué temas usted considera que son los más importantes? 3 temas, porque el profesor Lazo ha dicho que son muchos temas que el gobierno debe tocar durante estos próximos 5 años. Pero ¿cuáles son los 3 principales temas que usted cree que deberían llegarse a esos consensos, aunque el gobierno tiene la opción de no convocar algún tipo de consenso? Mira, definitivamente que el tema del seguro social, que viene arrastrando varios años, una decisión que hay que tomar frente al tema del seguro social, pero yo creo que también con el tema del seguro social hay que entender que es una empresa tripartita, a diferencia de otras situaciones que son obligaciones exclusivamente del Estado y él tiene que asumirlo, pero el seguro social es una composición administrativa, pero también direccional, que tiene 3 cabezas. O sea, está la parte empresarial, la parte de los trabajadores y la parte del gobierno. Además tiene la particularidad que son 3 sectores, o sobre todo 2 de los sectores que tienen intereses muchísimas veces opuestos, antagónicos, ¿no? El trabajador te va a exigir una mejor condición laboral y un mejor salario, y el empresario capitalista, el inversionista, quiere más ganancia. Entonces, ¿cómo logras acercar estas posiciones que son antagónicas? Para eso están, en el tema concretamente de las relaciones obrero-patronal, hay convenios internacionales, hay posiciones internacionales como la OIT, que establece la función de los gobiernos frente a las 2 partes que tienen intereses antagónicos, que es el capital y la fuerza de trabajo. Y deja muy claro que el Estado, el gobierno, debe siempre ponerse del lado de la parte más débil de la relación. Que pase eso o no pase eso es otra cosa. La lógica es, si me pregunto por qué no pasa, es porque generalmente los gobiernos representan a la clase dominante económicamente. Y eso me lleva a mí a otra cosa, porque yo después me pregunto, ¿y por qué pasa eso? Justamente por lo que la gente no lo entiende y está diciendo el Estado no debe financiar a los partidos políticos y el financiamiento debe ser privado. Justamente porque hemos tenido históricamente que el tema político se financia privadamente el que más saliva tiene, más harina come o toma, lo que sea. Entonces, si yo invierto y el que tiene capital es el que invierte en el programa político, entonces se adueña de una función que es estatal, que es social.
y el gobierno va a estar representando los intereses de esa clase que lo llevó al poder. Eso hace que el desequilibrio se haga presente también en temas tan importantes como eso. Es una empresa que tiene 3 sectores, el Estado debe ser árbitro y favorecer al más débil para el equilibrio. Eso no funciona, entonces no se logran los consensos necesarios. Decíamos que una de las condiciones para lograr consenso es el equilibrio de la igualdad de armas, que las partes vayan en igualdad de condiciones. Eso no se da. Y entonces el consenso se hace más complejo y se hace más difícil. Yo creo que en el tema porque, a ver, ponte tú, ¿cuál es la situación? Hay una falta de liquidez, hay una falta de recursos sostenibles para el programa de invalidez, vejez y muerte. ¿De dónde se genera ese recurso? Ese recurso se genera de la cuota que pagan los trabajadores y los patrones, que es una cuota combinada, y eso llevado al tema de cuándo te jubilas y cuánto se pone de tope o condición para el retiro. Esos son los elementos, ahí no hay que inventar otra cosa, son elementos objetivos. Si yo ingreso tanto y yo tengo una demanda de que yo lo tengo que repartir en tanto y eso no da, entonces viene la responsabilidad del Estado. El Estado panameño tiene la obligación de garantizar salud para la gente. La Caja de Seguro Social es una empresa privada de los trabajadores que pagan su cuota. El Estado no tiene una cuota simbólica que aporta a la Caja de Seguro Social, pero eso no representa su responsabilidad en cuanto a la salud que debe garantizarle a todos los ciudadanos. Así como tiene hospitales públicos donde se le da el servicio social a todo el que va a un hospital público, y está 100% subsidiado por el Estado, cumpliendo su obligación de garantizar salud a la gente. Eso no pasa igual en la Caja de Seguro Social. Entonces el Estado tiene que aportar a los programas de la Caja de Seguro Social tanto en cuanto él tiene responsabilidades con la población, que se ha desentendido históricamente de eso, ¿no? Entonces, hasta que nosotros no logremos primero crear las condiciones de conciencia de que todos los que están en la mesa entiendan su nivel de responsabilidad y lo que deben aportar. Y generalmente siempre que se ha tratado el tema de invalidez, vejez y muerte, el único sector que está aportando a mejorar o a desmejorar es el obrero, claro, es el trabajador. Vamos, amigos televidentes, vamos a una breve pausa comercial. Después de la pausa vamos a escuchar al profesor Lazo, porque me gustaría conocer también esa opinión de él sobre el tema de la Caja del Seguro Social. Vamos a la pausa y ya regresamos. De regreso, amigos televidentes, con la parte final de su programa En Voz Alta, a profesor Lazo. Ya ha dicho el profesor Lee varias cosas, ¿no?, sobre la Caja del Seguro Social, y mencionaba un punto que me llamó la atención, es que las partes lleguen a un acuerdo. ¿Qué cree usted que debe pasar dentro de la Caja del Seguro Social? Mira, para llegar a un acuerdo va a estar bastante difícil. Yo reitero el tema de que los actores que van a estar en esta mesa en la negociación tienen que tener la información, pero veraz y correcta del asunto. Porque como bien lo ha dicho el profesor Lee, tenemos a algunos actores y al gobierno nacional que en alguna medida hacen una mancuerna, por lo que ha explicado el profesor Lee. Tenemos a un grupo de obreros que son los que en alguna medida cotizan para esto y deben decidir entre el sistema de cuentas individuales y el sistema solidario como tal. Se ha dicho precisamente, o la información que se arroja a los actores, es que esto es un tema de paramétrica como tal. O sea, alguien tiene que pagar este asunto y definitivamente se habla de la edad de jubilación, se habla del aumento de la cuota del obrero, se habla de la cantidad de cuotas, y tenemos otros actores que están fuera
de la mancuerna, gobierno y empresarios, y dicen, no, pero espérate, esto tiene que ver con una cuestión estructural, no necesariamente en este punto particular. ¿Cuál es la cuestión estructural? Una política de empleo que genere la cantidad de empleo necesaria, bien pagada, que pueda aumentar la cantidad de dinero que aporta el trabajador. 2, el tema de la evasión. ¿Quién recupera los millones que se han evadido? O sea, nos hemos dado cuenta de que los municipios evaden también la cuota. Entonces, ¿cuántos millones se recoge en tanto una política de empleo bien consensuada, bien pagada, en tanto el tema evasor? Entonces, después de eso, podemos entonces negociar otra cosa. Pero no se toca esto y se deja de lado el otro, entonces los actores de la población, principalmente los sindicatos, denuncian constantemente de que no se están tocando intereses como tal y simplemente nos estamos reduciendo a sacrificar al trabajador como tal. Mientras estos discursos se estén manejando en el escenario y no se diluya esto, se den respuestas claras con respecto a esto, vamos a tener ese mismo conflicto, porque siempre va a llegar la misma posición, la posición aumento de la edad de jubilación, la posición aumento de cuotas, o cambias el sistema solidario por un sistema de cuentas individuales. Tenemos que considerar los argumentos de las partes que están y que van a generar un conflicto, que es inevitable, para efectos entonces de tomar decisiones. Pero lo que menos puede ocurrir es que un actor junto al gobierno tome posiciones, en este caso, como lo ha dicho muy bien el profesor Lee, que el gobierno diga, bueno, yo tomo la decisión, como también lo ha dicho muy bien el presidente Mulino, yo voy a tomar la decisión, porque eso va a traer una explosión social que va a ser inevitable. Entonces, tomemos en consideración el argumento de que la población está diciendo, primero resolvamos las deudas, primero resolvamos los millones, veamos el punto de la política de empleo bien pagada y después digamos que hay que sacrificar algo. Ahora, tomando en cuenta lo que ha señalado, lo que la gente dice también es que se resuelve el tema de los médicos, del medicamento, para poder entonces ver más allá, ¿no? Porque se ha hablado muchas veces de que se quiere privatizar la caja, la gente ha dicho, es que no, la caja no se puede privatizar, porque es que ahí es donde se atiende la gran cantidad de personas que va diariamente al seguro. Lo veíamos solamente esta semana, las filas enormes de gente para poder sacar una cita. Entonces, creo que es un tema de que sí se tiene que llegar a un consenso para poder solucionar todo un tema de arrastre, profesor Lee. Sí, definitivamente. Mira, la Caja de Seguro Social es un ente privado, con la particularidad de que tiene 3 dueños, digamos, 3 sectores importantes que son los que dirigen la Caja de Seguro Social, que son los trabajadores, la clase empresarial y el Estado, ¿no? Ciertamente que el programa, el único programa no es el de invalidez, vejez y muerte, es el programa que tiene una situación en donde hay que urgentemente darle una solución permanente y estable, ¿no? Pero están efectivamente los otros 2 programas que financieramente, históricamente han estado con estabilidad, el programa de enfermedad y maternidad y el programa de riesgos profesionales. Estos programas no tienen un mayor problema financiero, pero la administración, lo que puede estar en cuestionamiento es la administración de la Caja de Seguro Social, y ha habido sugerencias de que sean 3 programas que se administren de manera separada, y entre otras cosas, ¿no? Pero definitivamente que es una situación que debe ser intervenida inteligentemente, con urgencia, ¿no? Porque lo que decía el profesor es un programa que representa el interés de un gran porcentaje de la población panameña, porque el que no está asegurado directamente tiene beneficiarios que se sirven de los servicios del Seguro Social y que está supliendo y subsidiando responsabilidad que tiene el Estado. Yo creo que eso no lo debemos olvidar. La Caja de Seguro Social, los dueños, los cotizantes, están subsidiando al Estado, al gobierno, en el tema de su obligación de dar seguridad. Y pasa agachado. Eso casi nunca se pone en el tapete de la discusión. Si el gobierno realmente está asumiendo su responsabilidad en el tema del servicio de salud, que
debe brindar también a las personas que están aseguradas. Y eso no se debate, eso no está en el debate, en las mesas de debate. Además de otras circunstancias y otros elementos que deben debatirse, ese es un elemento sustancial que yo creo que debe llevarse a la mesa de discusión en el tema del seguro social. Profesor, sabemos que se me está acabando el tiempo también, pero sabemos que los consensos llevan también mucho el tema de la ética, ¿no? ¿Cómo se maneja el tema de la ética dentro de los consensos? Porque al final de cuentas, la gente dirá, bueno, ¿qué es la ética dentro de un consenso? Para que usted nos pueda explicar esto también. Oye, yo creo que el filósofo es el que toca más el tema de la ética, los sociólogos no lo tocamos tanto. Pero claro, yo sí creo que en efecto hay una responsabilidad de parte del gobierno con respecto a la manera como organiza estos diálogos, ¿no? De la mayor transparencia posible, que los actores tengan toda la información necesaria y actuar en función de por lo cual fueron elegidos. El profesor lo ha dicho muy claramente, tiene que darse hacia el lugar más débil. Esa debe ser la línea del consenso que debe buscar principalmente el gobierno nacional. Yo creo que en la medida en que los intereses de las grandes poblaciones estén en la mente de nuestros gobernantes, en efecto vamos a tener quizás mejores gobiernos a favor de los que menos tienen. Ahora, profesor, el tema del consenso también, de una u otra forma, buscarle a la sociedad, ¿no? Un poquito más de esperanzas en todo esto, pero vuelvo y toco también el tema de la ética con usted. ¿Cómo tiene que ser esa ética dentro de un consenso? Bueno, la ética es una responsabilidad individual que se traduce a la hora de la organización social a los grupos, pero parte de una responsabilidad individual. Una persona ética va más allá de la ley, va más allá de lo que establecen los códigos y tiene una conducta ética. Y esa conducta ética pasa por no hacer daño, hacer bien su trabajo, no producir daño, reconocer la autonomía de la otra persona, o sea, el respeto que debo tener a la otra persona, y el resolver, que tu intervención debe ayudar a resolver las cosas que hay que resolver, ¿no? Y la persona que actúa con esos parámetros va a actuar éticamente. Que otra cosa es lo moral es otra cosa distinta, pero lo ético tiene que ver con el tema de la responsabilidad social, ¿no? Yo creo que los gobiernos y la sociedad panameña no actúa con ética en términos generales. ¿Por qué? Porque la gente se mueve más por sus intereses personales. O sea, yo me comprometo en tanto en cuanto yo tengo beneficio. Claro. Y es un tema de deformación cultural que nos las han metido desde la escuela, ¿no? Desde que estudiamos. Yo recuerdo, antes, yo no sé ahora, pero antes de pequeño a la gente le decía, estudia para que cuando crecido no seas el esclavo servil de los tiranos. Y tú dices, ¿qué hay detrás de una expresión como esa? ¿Qué nos están inculcando detrás de eso? Porque no se promueve el bien común, no se promueve la responsabilidad social. O sea, nosotros aquí estamos hablando de consenso social y el concepto de responsabilidad social no se maneja en la cultura de los panameños. El juega vivo ha marcado la historia de nuestra cultura panameña desde antes de que seamos república. Entonces, es un problema que suena bonito cuando uno habla de ética y de consenso social y toda esa cosa, suena bonito, pero nosotros no hemos educado a una sociedad para que tenga una cultura ética, para que tenga una cultura de responsabilidad social, para que piense en el bien común, ¿no? Nos educaron a todos desde que estábamos en la escuela de que tú tienes que ser mejor porque si no te vas a quedar de esclavo. Exacto. Y no nos enseñaban que te estudia porque en la medida en que tú crezcas intelectualmente vas a hacer crecer a la sociedad. Entonces queremos exigir o esperamos tener respuestas éticas y respuestas de consenso social sin gente preparada para dar esa respuesta.
Profesor Lazo, conclusiones sobre este tema. Tiene un minuto. Bien, bueno, yo creo que primero felicitarlos por tocar el tema y que la población pueda integrarse de esto. Creo que es parte de lo que acaba de mencionar el profesor Lee. La formación, la condición central de los medios de comunicación es precisamente educar a la población de manera que tenga la información necesaria para adquirir sus responsabilidades, actuar en función de la ética general en tanto las otras personas, y en efecto la participación es fundamental para generar ese equilibrio entre las decisiones del Estado y lo que nosotros debemos generar, la exigibilidad a nuestras autoridades. Profesor, sus conclusiones. Bueno, como el tema era el consenso social, yo creo que hay que reiterar al final de que se deben dar condiciones para que se pueda lograr un consenso social y esas condiciones, una de las principales condiciones, es que quien tiene la información debe ofrecer la información. Nosotros no podemos llegar a un consenso en temas de gobernabilidad cuando se reservan la información que maneja el gobierno. Recuerda que habían impuesto la reserva por 10 años de las reuniones del Consejo de Gabinete. Este gobierno empezó y dijo, vamos a quitar esa restricción. Hay que empezar por allí, haciendo cosas concretas que nos den la garantía de que yo puedo sentarme a buscar un consenso porque tengo una información de calidad importante. Claro. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa En Voz Alta. Le agradecemos a nuestros invitados, al profesor Lazo y también al profesor Lee por estar con nosotros aquí en este programa. Recuerde que si se perdió alguno de los episodios anteriores puede visitar nuestra página en YouTube, FTV05. Ahí podrá encontrar este y los programas que ya han salido al aire. Será hasta la próxima.